Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos con las clases del profe. La sesión anterior estuvimos viendo lo de los modelos atómicos y llegamos hasta los elementos, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con esto, pero ahora vamos a ver un poquito de lo que es la tabla periódica o la historia de la tabla periódica y esperemos que todo vaya bien y llegamos a reacciones y tipo de reacciones, ¿sale? ¿Vale? Que sería ya parte de la sesión 3, pero que de cierta manera nos ayudaría para ir adelantando un poquito las sesiones, ¿sale? Entonces déjenme poner la presentación. Ok, bueno. Pues en esta sesión, como les había comentado, vamos a hablar un poquito de lo que es, son sesiones un poquito más teóricas, todavía no hay ejercicios como tal, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño cálculo, pero súper pequeño, ¿sí? Y acuérdense de estar completando su manual, ¿sale? En su manual pueden ir tomando las notas y realizando las actividades a manera de repaso, ¿sale? ¿Vale? Bueno, elementos. Nos habíamos quedado más o menos en esto de elementos, fíjense. Ya habíamos visto los modelos atómicos. Bueno, los elementos, habíamos dicho que eran las sustancias elementales o fundamentales de la materia que de cierta manera representan a los átomos, ¿verdad? Entonces, los elementos están contenidos en la tabla periódica, ¿sí? Y son representados por símbolos, ¿sí? Aquí en esta puse una imagen y los símbolos tienen que ver por raíces griegas o latinas o inclusive en honor a los lugares donde se descubrieron, en honor a científicos que los descubrieron, en honor a científicos en general, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo hacer una pequeña observación. El oro, si se fijan, si lo buscamos en la tabla periódica, es AU, ¿verdad? ¿Por qué es AU? Porque viene de Aurus, ¿sí? Que en griego eso era dorado, ¿sale? Sí, ese es uno de los tantos, ¿verdad? También, por ejemplo, tenemos a otro donde es el bismuto, es otro ejemplo, ¿sí? Que de hecho ese fue de un vocablo propiamente germano. ¿Por qué? Porque el vocablo germano era, dice, masa, que era la masa blanca, o sea, estaba dando una propiedad que tenía el elemento, ¿verdad? Y que con el tiempo, pues, se le quitó y se quedó bis, más, y ya pasa de manera anglosajona a bismuto, ¿sí? Ese es el origen del símbolo, ¿verdad? Y de cierta manera del nombre, ¿sí? Ya hay infinidades, por ejemplo, está el polonio, que es PO, porque se descubrió en Polonia. Está el estenio, que es en honor a Albert Einstein, ¿sí? El francio, porque se descubrió en Francia. El indio se descubrió en la India. Entonces, el símbolo nos va a decir ciertos, o puede ser características, o puede ser en honor de quién lo descubrió, en honor a un científico, el lugar donde se descubrió, ¿sale, vale? O precedente a raíces griegas y latinas o inclusive hasta germanas, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la tabla periódica? En la tabla periódica vamos a encontrar esto, como lo observan, para empezar tenemos el símbolo, que ya les había dicho que el símbolo viene particularmente de un vocablo, ¿sí? Que yo lo representé aquí con una letra X, obvio que solamente hay un elemento que tiene una letra X, que es el xenón, que es una X y una E. Ah, otra cosa que se me ha olvidado comentarles, en la tabla periódica solamente se van a representar mayúsculas y hay ocasiones donde una mayúscula viene acompañado con una minúscula. No hay elementos donde sean dos mayúsculas. No puedo tener este elemento, ¿verdad? No existe dos elementos con dos letras mayúsculas consecutivas, sino más bien es o una letra mayúscula, ¿sí? O una mayúscula seguida de una minúscula, ¿sí? Y aparte, en la tabla periódica, pues tenemos la Z. El Z nos va a dar el número atómico, que es igual al número de protones, ya hemos visto, pero también es igual al número de electrones. Sale, acuérdense que aquí les tenemos que poner un signito. Sale de su carga aparente. ¿Sale? Entonces el Z, que va a ir en la parte de arriba generalmente, ¿eh? Hay tablas periódicas que lo tienen abajo, pero generalmente el Z va a ser el número atómico
y va a representar el número de protones y electrones. Y A es el número de masa atómica, que la vamos a representar generalmente en unidades de masa atómica, y los que ya vieron moles por ahí en sus escuelas, como el gramo mol, ¿verdad? Y la masa atómica, que en este caso es esta, nos va a decir cuántos protones y cuántos neutrones tiene el elemento, o sea, la cantidad de nucleones, ¿sí? A los protones más los neutrones se le llaman nucleones porque se encuentran en el núcleo del átomo, ¿sale? ¿Vale? Ok, vamos a poner un poquito un ejemplo. Déjenme mostrarles, antes de ponerles un ejemplo, ¿sí? Lo de la tabla periódica para que lo chequen. Yo tengo una tabla periódica, es una tabla periódica que me descargué de internet y está súper padre, está súper completa, y otras más súper heavy. Y si se fijan, si ponemos aquí un zoom, aquí en la parte superior izquierda vamos a tener nuestros números atómicos, y en la parte inferior central va a estar la masa atómica, que sería el signo A, ¿verdad? Nada más aquí hay un detalle: las masas atómicas se tienen en decimales. Yo generalmente lo que les digo mucho es que las redondeen, ¿sale? Por ejemplo, aquí el cobalto es 58.9, hay que redondearla a 59. El níquel es 58.6, redondearla a 57. Eso para calcular el número de neutrones. Ya en cuestiones de gramos, mol, ya ustedes deciden, o dependiendo de quién se los pida, si redondean o no. ¿Sale, vale? Entonces déjenme, dejo de compartir para regresar otra vez a la presentación de PowerPoint. Aquí está. Sale, vale. Entonces aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Bueno, un ejemplo bien claro es este que tengo aquí. Tengo al boro, ¿verdad? Donde tengo su número atómico, que es Z. Aquí está Z. ¿Sale? Y Z nos va a decir que tiene 5 electrones y 5 protones, ¿verdad? ¿Cómo voy a sacar esto del número de neutrones? Pues bien fácil. Si se fijan, A iba a ser igual a los protones, ¿verdad? Más los neutrones. Entonces lo único que hago es despejar, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto de despejar? Que está, de cierta manera, está sumando, va a pasar del otro lado de restando, entonces quedaría neutrones es igual a A menos los protones, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo en la parte de acá? Al 10.8 le estoy restando los menos 5. En este caso, yo lo que hice fue tomar 11 menos 5 para que me dieran los 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos hablar 10.8 menos 5, me va a dar como 4.2, más o menos 5.2. Y no podemos tomar 5.2 neutrones, no tenemos mochar un neutrón y decirle punto 8 te vas y punto 2 te quedas. Pues no, ¿verdad? Entonces, para tomar valores exactos, ¿sí? Ok, vamos a la que sigue. Bueno, fíjense, vamos aquí a dejarle un poquito la presentación para hacerlo aquí en corto, ¿sí? Se fijan, protones, electrones tengo 8 y protones también. En este caso, si se fijan, esta tabla periódica tiene arriba, al lado A, ¿sí? Van a encontrar diferentes tipos de... Entonces, Z ya lo identifiqué, aquí está, es este 8. Entonces, 8 y 8, la masa atómica es 15.9, se redondea a 16. Entonces, vamos a ver que es 16 menos, espérenme que no se puso, 16 menos 8, ¿sí? Me va a dar la cantidad de neutrones, y 16 menos 8, pues son 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno va a tener 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones, ¿sale? En este caso el aluminio, si se fijan, número atómico, Z aquí lo identifiqué, es 13, entonces tiene 13 electrones, por lo tanto tiene 13 protones, porque si son neutros, todos los que están en la tabla periódica son neutros. Vamos a ver qué es eso de neutros cuando veamos número de oxidación. Y la masa atómica, si se fijan, es 26, que sería 27, ¿verdad? Entonces sería 27 menos 13, ¿sí? Nos daría la cantidad de neutrones que tenemos. Entonces eso lo pueden hacer fácilmente. Estos serían neutrones, serían 7 menos 3, son 5, 15, ¿verdad? 7, 7,
3, no, pero déjame hacer bien la operación porque me estoy haciendo bolas y por quererla hacerlo rápido y no me estoy haciendo bien. Eran 14, no 15. ¿Sale? Y aquí va a ser lo mismo. Electrones son 6, protones son 6. ¿Sale? Y aquí la masa atómica, si se fijan, es 12, porque es 12.0, se queda en 12 menos 6, y esto me da 6 neutrones. Y si se fijan, terminamos. Ahí están. Ahí hay unos ejemplitos que tienen que hacer en su manual. Necesito que los hagan. Tómense su tiempo. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir. Bueno, vamos a lo que sigue y son los isótopos. Bueno, los isótopos son átomos de un mismo elemento, mismo número atómico, o sea, misma cantidad de electrones y de protones, pero diferente masa atómica. ¿Qué quiere decir? Que los neutrones son los que están cambiando. Fíjense, por ejemplo, aquí, estos lo conocen, es el protio, el deuterio y el tritio, y si vieron las de Spider-Man, ahí el doctor Octavius quería el tritio, ¿verdad? Entonces tiene Z1 más A1. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos la resta, pues no tiene neutrones aquí el protio, ¿verdad? Aquí en este caso, que es el deuterio, tenemos más número atómico de 1, masa atómica, y aquí ya tenemos un neutrón. Sigue siendo de hidrógeno, ¿verdad? Solamente que se le aumenta un neutrón. Y aquí se fijan, sigue teniendo un protón y un electrón, pero aquí ya tenemos una masa atómica de 3, hacemos la resta y queda 2. ¿Sale, vale? Y generalmente en la mayoría de los casos los elementos no se encuentran solitos. Siempre va a haber isótopos acompañados por sus isótopos, ¿verdad? El carbono, el oxígeno, ¿sale? Entonces, en este caso es el isótopo, los isótopos del hidrógeno, ¿verdad? Ok. Espero que todo esté quedando muy claro. Vámonos a la historia de la tabla periódica, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Ya había una clasificación anterior, ¿sí? Que la hizo de cierta manera, un filósofo griego, ¿sí? Donde nada más lo único que hizo fue clasificar en metales y no metales. Los que tenían así como que eran duros, que brillaban, esos eran metales y los clasificó y todos los demás eran no metales. Entonces no se le considera como tal una clasificación válida, ¿sí? Entonces todo esto empieza más o menos en 1817 con este señor llamado Johann Dobereiner, un alemán por ahí. ¿Y qué hizo él? Bueno, ya se conocían varios elementos, ya tenían su nombre, inclusive se habían estudiado sus masas atómicas, ¿sale? Y él lo que hizo fue acomodar los elementos en 3. ¿Qué buscaba? Si se fijan, él buscaba que la suma de los, más bien el promedio aritmético del de los extremos, por ejemplo, más me diera el de en medio, que era en este caso el sodio, ¿verdad? Entonces, él encontró, desgraciadamente, nada más encontró, a lo mucho fueron 2, 4, 6, 8, como 10 o 12 octavas y fue muy limitado, ¿verdad? Triadas, perdón, 12 triadas. Entonces, de cierta manera, era el único que él buscaba. Entonces, veía las masas de los extremos, hacía el promedio para sacar el elemento de en medio. Y si se fijan, todos los que están aquí tienen esa relación. Las masas de los extremos nos van a dar la masa del elemento que va en medio, ¿sí? Esa fue la primera clasificación y Dobereiner inventó, bueno, más bien demostró y aplicó una ley que después él lo llamaría como la ley de las triadas, ¿sale, vale? Entonces fue el primero que se le puede llamar de una clasificación más, más exacta, ¿sí? No solamente muy superficial. Luego después viene casi de la mano, ¿sí? Viene Canízaro, fue el primero en que empieza a tomar, de cierta manera tomaron los trabajos de Dobereiner para clasificar en orden creciente. Dobereiner solamente clasificó por triadas y no le importó más las masas atómicas. Canízaro es el primero en 1860 que toma las masas atómicas, los pesos atómicos,
y los empieza a acomodar en orden decreciente. Y después este señor, Jean Cortois, de 1862, que hay mucha, pues la gente tiene así como que discrepancia porque a Chancortois casi no lo juntan en esto de la tabla periódica, porque lo único que hizo es tomar la tabla de Canízaro y darle un giro, tal cual, ¿sí? Una hélice. Entonces, muchos dicen, pues es que prácticamente nomás llegó, tomó lo que hizo Canízaro y lo puso en bonito, ¿verdad? Entonces, por eso muchas de las personas no están así como que no lo toman mucho en cuenta, pero pues es importante mencionarlo, ¿verdad? Luego después vino Newlands. Yo me había equivocado con las octavas, ¿verdad? Bueno, Newlands pues le gustaba mucho la música, de hecho era un músico, ¿sí? Pero también una persona científica. Y lo que él hizo, empezó también a acomodar, ¿sí? A los elementos de manera de que su peso atómico iba aumentando, ¿sí? Lo que él observó, ¿sí? Es de que cuando él llegaba, empezaba a acomodar este primero, este le seguía, este le seguía, este le seguía, así sucesivamente, ¿sí? Y así hasta llegar al 8, él se daba cuenta que este 8, este de aquí, tenía muchas propiedades iguales con el que él empezó, ¿sí? Y de cierta manera ahí él se dio cuenta de que había igualdad en propiedades de algunos elementos y empezó a acomodar su tabla en forma de octavas. Encontraba 8, el octavo se repetía el primero, lo bajaba. Volvía a numerar 8, el octavo se parecía al primero, lo bajaba, y es el primer científico que clasificó de tal manera que empezó a tomar y a poner los renglones en la tabla periódica, ¿verdad? Algo que se llama periodo, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces, Newlands fue de los primeros y esto lo hizo en 1864, ¿sale? Y aquí el $1,000,000. Aquí hay una como discrepancia y hay un pelear de quién es la tabla periódica moderna, ¿sí? Y aquí tenemos la tabla de Lothar Meyer en 1869. Lo puse primero, pero fue el último, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el último en publicar la tabla. Antes, todas las cuestiones científicas se publicaban, desde hace mucho tiempo se publican porque había una academia de las ciencias que era de cierta manera mundial, ¿sí? Donde se publicaban los artículos más importantes. Todavía no existía como tal el premio Nobel, ¿sale? Entonces, este señor lo que hizo fue tomar todos los trabajos y acomodar los elementos en orden de mayor masa atómica. Lo que hizo fue, ya no solo eran renglones, sino también eran columnas. Entonces empezó a tomar columnas. Pero el problema es de que Lothar Meyer se tardó unos cuantos meses sin darse cuenta, pues antes imagínense, no había internet, no había nada, sin darse cuenta que un ruso que también es muy, bueno, es de los chinos porque inventó el vodka, llamado Dmitry Mendeleev, se le había adelantado, ¿verdad? Entonces, Mendeleev fue el primero en publicar también en el año de 1869 esta tabla periódica, donde de igual manera acomodaba todo por filas y también por columnas, nada más que él fue más inteligente porque dejó espacios vacíos, ¿sale? Para elementos que todavía no se encontraban. Entonces, de cierta manera, esos elementos que ya se encontraron llegaron a ocupar el espacio, que si fueran descubriendo, llegaron a ocupar los espacios que había dejado Dmitry Mendeleev. Entonces, de cierta manera, Dmitry Mendeleev, por esto de dejar los espacios, se le considera el padre de la tabla periódica moderna. ¿Sale, vale? También en el año de 1869 y tal cual estamos viendo la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? Ya después pues, se fueron descubriendo más elementos hasta que se le agrega la parte de abajo que son los lactánidos y lantínidos, que muchos de ellos son sintéticos y tienen una vida muy, muy corta, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí a la tabla periódica moderna. Tenemos que son 18 columnas, de las cuales esas 18 columnas se generan 8 grupos A, ¿sí? Y 8 grupos B. Tú me puedes decir, oye, pero
8 más 8 son 16. ¿Por qué me dices que son 18? ¿Por qué? Porque el grupo 8B, si se fijan, se repite durante la columna de la 8 a la 10. Fíjense, aquí está el grupo 8B, está presente en la columna 8, en la columna 9 y en la columna 10. ¿Sale, vale? Bueno, ¿cómo los vamos a clasificar? Ah, y aparte tienen 7 renglones o periodos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a clasificar? Pues bueno, el grupo 1A es el grupo conocido de los metales alcalinos, seguido del grupo 2A, que son los metales alcalino-térreos. Después tenemos un escaloncito que va aquí, que ya más adelante vamos a hablar de él, que es este escaloncito que está aquí representado, son los metaloides. Están los halógenos, ¿sí? Y los calcógenos son del grupo del oxígeno. Y por último están los gases nobles, y se les llama gases nobles porque, si ustedes saben, no reaccionan con nada, ¿verdad? O sea, son muy específicos. Y en la parte de abajo hay 2 columnitas que son los lantánidos y actínidos. La mayoría de ellos son sintéticos y descubiertos por el hombre. Aquí hay un detalle bien importante, que la tabla periódica en realidad debería hacerse tridimensional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el lantano y el actino, si nosotros esa columnita que está abajo no debería estar ahí, sino saliendo del lantano y el actino, porque todos esos, el cerio, el europio, el neodimio, todos esos tienen propiedades similares al lantano o al actino, dependiendo de dónde estén ubicados, ¿verdad? Y también, si vieron por ahí en sus escuelas configuración electrónica, se van a dar cuenta de que tiene que mover muy bien la clasificación de la tabla periódica con la configuración electrónica de los elementos, ¿va? ¿Sale? Ok, bueno, hablando de esto de la configuración electrónica de los elementos, tenemos los elementos del grupo A, que son elementos representativos. ¿Por qué son elementos representativos? Porque sus electrones de valencia, que acuérdense que los electrones de valencia son los electrones que nos da la estructura de Lewis, que solamente tienen los grupos A, son los que se ubican en el nivel más alto de energía. En este caso, si se fijan, permítanme. Bueno, regresemos a la configuración electrónica. ¿Qué nos va a decir la configuración electrónica? En este caso, los representativos. El nivel, fíjense, tenemos 1 y 2. No importa la letra, porque la letra es el subnivel. Y tenemos que estamos presentes en un nivel 2. Es el más grande. Entonces, todo lo que tenga 2. ¿Cómo están los electrones representados aquí? Si se fijan, el carbono, ¿cuántos electrones tienen? Cada flecha es un electrón, tiene 2 y 2 son 4. Y como son representativos, entonces quiere decir que el carbono está en el grupo 4A. Y el nivel, ¿sí? El nivel más alto es el periodo. Entonces, el nivel es el 2, ¿verdad? Entonces, está en el periodo 2, grupo 4A. Vamos a checar si en efecto nuestro carbono está en el nivel 2, grupo 4A. ¿Sale? Vamos a ver. Permítanme un segundo. No me dejan. Espérenme. Porque no me deja compartir la imagen que quiero. Aquí está. Ok, vamos a ver. Entonces, el carbono dijimos periodo 2, grupo 4A. Entonces, si se fijan, 1, 2, aquí está el periodo 2, grupo 4A, aquí está el carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es un elemento A y es un elemento representativo. Vamos al siguiente. Si tienen dudas, ¿cómo se hace esto? Todavía están a tiempo, pues, de que me digan, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo posible por explicarles, porque creo que a muchos no les enseñaron esto de configuración electrónica, ¿verdad? Bueno, aquí tengo la configuración electrónica del oxígeno, ¿sí? Eso viene dentro del modelo de Schrödinger, ¿verdad? Si se fijan, el nivel es el número y es el número más grande. Aquí está, es este 2, ¿verdad? ¿Cuántos electrones, o sea, cuántas flechas hay ahí? Si se fijan, hay 2, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en el periodo 2, grupo 6A. Vámonos otra vez a checar esto. Y fíjense, periodo 2, grupo 6A, aquí está.
Aquí está el oxígeno. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Y así más o menos es como se maneja esto de la configuración electrónica y es así como se maneja esto de los grupos representativos. Eso solamente ocurre para los grupos que están en los elementos que pertenecen al grupo A. ¿Por qué? Porque los elementos de transición, como son los elementos del grupo B, sus electrones de valencia más los electrones diferenciales nos dan la columna. Aquí no hablamos de grupo, hablamos de columna. Por ejemplo, y aquí tengo el escandio. Esta es una manera de representar también los electrones. Aquí yo tengo el escandio y si se fijan, perdón, el escandio, el nivel, si yo busco el número más grande, yo voy a tener al 4, ¿verdad que sí? Pero tú me puedes decir, pero es que aquí está el 3, regla de las diagonales, váyanse a su regla de las diagonales. Entonces aquí está el 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que estoy en un periodo 4. Ahora fíjense, vamos a sacar la columna. El último nivel que se llenó fue este, 3D, ¿verdad? Entonces voy a sumar los electrones que estén en 3D y los de 4S, y son 3. 2 y 1, 3. ¿Sí? Entonces, me voy a mi tabla periódica, ¿sí? Y acuérdense, fue periodo, déjenme checarlo, fue periodo 4, ¿verdad? Y me dice que columna 3, porque 2 más 1, 3. Vamos a ver, periodo 4, columna 3. Vamos a ver si está ahí. Periodo 1, 2, 3, 4, columna 1, 2, 3. Aquí está el escandio, ¿verdad? Y de esa manera es como se colocaron también los elementos. Todo está relacionado, ¿verdad? Esto no es coincidencia, la ciencia no da para eso. ¿Sale? Y aquí el titanio, fíjense, vamos a checar cuál es el número más grande que hay aquí. Está el 5, pero el 5 no tiene nada, entonces está el 4, ¿verdad? Entonces periodo 4. Columna, lo que tiene en el D, 3D, tiene 2, y lo que tiene en el 4S, que son otros 2, ahí me quedó medio rellillo, déjenme le doy, tiene otros 2, ¿verdad? Entonces sería 2 más 2 son 4, columna 4, entonces periodo 4, columna 4, acuérdense bien, vámonos a lo de la tabla periódica, entonces son periodo 2, 1, 2, no es cierto, periodo 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, columna 4, 1, 2, 3, 4, y aquí está el titanio. ¿Sale? Por eso se llaman metales de transición, porque hay una transición entre el nivel más grande, ¿sí? Que es el número cuántico n, y el subnivel, que en este caso sería el D, ¿sí? Entonces los metales de transición es electrones de valencia que están en el nivel más grande, más electrones diferenciales que son los últimos que se colocan. ¿Sale? ¿Vale? Si tienen ahí dudas de esto, porque créanme que esto es bien importante, con todo gusto, si me mandan ahí un mensajillo, les puedo aclarar esas dudas. Pero de antemano, ese es un tema que debieron haber visto con mucha objetividad en sus respectivas escuelas. ¿Sale? ¿Vale? Ok, bueno, vamos a ver lo que es periodicidad. Y bueno, la periodicidad química o las propiedades periódicas, como también se le conocen, pues es la variación regular, predecible de propiedades. ¿Qué quiere decir? Las propiedades que tienen los elementos de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Así de fácil, ¿sale? Si se incrementa el número atómico o disminuye, ¿sí? Hay diferentes tipos de propiedades, pero vamos a ver las más importantes. Y primero que tenemos es el radio atómico. ¿Y qué es el radio atómico? Aquí les puse la definición de Biblia, ¿sale? Que se refiere a una medida relacionada con las dimensiones del átomo, pero en realidad el radio atómico es la distancia que tiene del núcleo del átomo al electrón más externo que tenga, ¿sí? ¿Y cómo va a variar en la tabla periódica? Si se fijan, aquí tenemos la variación. Es una variación que si vamos bajando por el periodo, aumenta el radio atómico, y si vamos moviéndonos de nuestra mano derecha a nuestra mano izquierda en la tabla periódica, también va a aumentar, ¿sale? Y ahí vemos una imagen. Acuérdense que generalmente se creía que eran esferas sólidas, ¿verdad? Esferas, y de cierta manera, así ese es el tamaño relativo que tienen los átomos, ¿verdad? Es una distancia relativa. ¿Sale? Es el radio atómico. Entonces acuérdense, aumenta bajando por el periodo, y si tomamos nuestra derecha e izquierda, también aumenta por los grupos.
¿Sale, vale? Por las columnas. Es muy sencillo esto, es pura teoría prácticamente. ¿Sale, vale? Vámonos al radio iónico. Aquí es lo mismo que el radio atómico, nada más que el problema es de que es la distancia del núcleo al electrón más externo de un átomo con carga. Más adelante vamos a ver qué es un átomo con carga, pero si se acuerdan de lo que vieron en tercero, ahí híjole, se ve casi que en el segundo trimestre, a principio del segundo trimestre, se van a dar cuenta que hay algo que se llaman aniones y cationes y son átomos cargados con carga positiva porque pierden un electrón y átomos cargados negativos porque ganan un electrón. Entonces, de cierta manera, el radio atómico va a disminuir entre el periodo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que conforme bajes al periodo, disminuye y aumenta de izquierda a derecha por las columnas, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos una comparación de lo que es el radio atómico de litio en neutro y aquí el radio atómico de litio perdiendo un electrón. ¿Y por qué? Porque los protones hacen más fuerza de atracción hacia el electrón más distante, porque es un cation, entonces la distancia minimiza. Pero en cambio, imagínense, aquí tenemos al nitrógeno, ¿sí? Y el nitrógeno, de cierta manera, tiene 3 electrones de más, entonces la fuerza de repulsión es menor. ¿Sale, vale? Ok. Entonces acuérdense, es una de las propiedades. Déjenme borrar esto porque no se borra. Ok, bueno, tenemos algo que se llama energía de ionización y es la energía que se necesita para quitar a un electrón de un átomo neutro. Hagan de cuenta que el átomo tiene la misma cantidad de electrones y de protones y llega una energía para quitarle, arrancarle un electrón más externo y aumenta hacia abajo sobre los periodos, de abajo hacia arriba, y aumenta de nuestra mano izquierda a nuestra mano derecha en dirección a las columnas, ¿sale? Eso, créanme que lo van a ver con más a detalle cuando estén en la preparatoria, inclusive hasta la universidad, pero en la preparatoria ven esto, pero bien, bien, ¿sale? Aquí es una embarradita de frijolitos. Tenemos la electronegatividad y la electronegatividad es la fuerza con la que un átomo genera o atrae al electrón de otro en el átomo para formar un enlace. Esta sí tiene valores, ¿sale? Y son valores que descubrió este señor llamado Linus Pauling y inventó una escala de Pauling que pueden ver los datos. Los números aquí son números 2.5, 3.0, 3.5, siendo el litio el más pequeño, ¿sí? Con 1, y el flúor el más grande con 4. Aquí el único que no entraría, pues, que de hecho no debería estar acomodado ahí, sino debería estar acomodado ahí arribita del boro, es el hidrógeno, ¿verdad? Porque el hidrógeno, de cierta manera, es un no metal, pero que tiene características, es un no metal que se coloca en los metales. No debería estar el hidrógeno colocado de ese lado, ¿no? En el grupo 1A, pero todas las propiedades demás sí lo tienen como que tiene que ir exactamente colocado en esa posición que tiene. Bueno, entonces recuerden, la electronegatividad es una fuerza con la cual un átomo atrae a los electrones de otro átomo para formar un enlace. Y cuando veamos enlaces se van a dar cuenta los dos tipos de enlace principales con lo que podemos usar esto de valores de electronegatividad. ¿Sí? Bueno, la afinidad electrónica es otra propiedad periódica y corresponde a la energía que se libera cuando un átomo neutro toma un electrón y se convierte en un ion negativo, o mejor conocido como un anión. Y también, conforme baja en los periodos, disminuye y de izquierda a derecha aumenta en los grupos. ¿Sale, vale? Ok, carácter metálico. El carácter metálico es se refiere a todas aquellas variaciones químicas que definen los metales, ¿sale? Y vamos a ver las propiedades de los metales cuando estemos viendo la clasificación de los elementos. Y lo que vamos a ver de los caracteres metálicos es de que sobre los grupos, sobre las columnas, de nuestra mano derecha hacia nuestra mano izquierda va a aumentar y sobre los periodos de arriba hacia abajo también aumenta, ¿sale? Entonces, de los más metálicos, pues tenemos a Francio, ¿sí?
Son propiedades periódicas muy simples. Les digo que las van a reforzar súper mucho en la preparatoria. Bueno, con esta terminamos las propiedades metálicas, perdón, las propiedades periódicas, perdón, y vamos a ver la clasificación de los elementos. Ya les había comentado que el hidrógeno debería estar ahí, ¿verdad? Y ya ahí está, donde tiene que estar en su color amarillo. Bueno, en la tabla periódica tenemos tres clasificaciones importantes, aparte de todo esto de periodos, grupos, ion, carácter metálico, radioatómico, radiodiónico. Se clasifican en tres, que es metal, no metal y metaloide. ¿Sale, vale? Bueno, los metales, ¿qué características tienen? Pues todos son sólidos, a excepción del mercurio. Hay muchos que entran en controversia con esto del francio y del, no recuerdo si es el berilio, creo que sí, o el, no recuerdo qué otro, pero dicen que el francio y el otro metal, el galio, perdón. A ver, déjenme ver si es el galio. Sí, el galio. Son metales que son líquidos. No, señores, no son líquidos. Se consideran metales blandos, ¿sí? Todos son sólidos, pero en estas cuestiones del francio, el galio, inclusive el sodio, se pueden considerar metales blandos, ¿sale? El único que es líquido, líquido, líquido es el mercurio. ¿Qué características tienen estos metales en general? Bueno, todos son sólidos menos el mercurio. Conducen el calor y la electricidad. Son muy buenos conduciendo el calor y conduciendo la electricidad. También son dúctiles. ¿Qué quiere decir con esto de dúctiles? Que pueden formar tubos, ductos, ¿sí? Estambritos, por ejemplo, los santitos de la iglesia, muchos de los santitos tienen sus ropitas cosidas con hilo de oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oro es capaz de formar hilos, ¿sí? Y son maleables, ¿qué quiere decir? Que pueden formar placas. Si se fijan las armaduras de los caballeros, las láminas inclusive de los carros antiguos, ¿verdad? Y lo más importante es de que forman cationes. ¿Qué quiere decir con esto? Que forman cationes que tienden a perder electrones. Sí, una de las cosas más importantes de esto es el ejemplo de la oxidación, ¿verdad? Cuando tienes un clavo ahí, generalmente el hierro se oxida, que quiere decir que se está perdiendo un electrón, ¿sí? Los no metales, bueno, tenemos diferentes, no conducen ni el calor ni la electricidad, son muy malos para conducir el calor y la electricidad. Y aquí sí podemos ver de los tres estadios de la materia, ¿verdad? Hay sólidos como el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, ¿sí? Y son opacos, ¿sí? No son brillosos. De hecho, ahí en esa imagen no debería estar por ahí el plomo, ¿sale? Ni el estaño ni el germanio, pero bueno, no me fijé. No, son opacos, pueden ser blandos o duros, ¿sí? El único líquido es el bromo a condiciones normales, a temperatura ambiente. Si no está a temperatura ambiente, el bromo se hace gas. Y ahí también tenemos otro gas que tenemos aquí, que es el cloro. Ese es el cloro gas tal cual, no es el clorálex, porque muchas veces confundimos al clorálex y le hicimos cloro, no. El clorálex es hipoclorito de sodio, ¿sale? Este es cloro. Y la mayoría de ellos, de los no metales, tienden a jalar electrones para formar aniones, ¿sí? Bueno, y los metaloides son 8 metaloides, ¿sí? Y tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, ¿sí? Generalmente, forman, son buenos conduciendo la electricidad. Hay unos que no, que son semiconductores, hay otros que de plano son aislantes, ¿sí? Y podemos encontrar varios. Yo, de hecho, aquí, solamente, de hecho, de aquí ninguno es no metal, no sé por qué puse esta imagen, ¿sale? Esta imagen no va. Pero aquí lo tenemos a los 8, ¿sí? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, ¿sale, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vámonos a lo que es enlaces. Hay una fuerza que va a mantener unida a los elementos en un compuesto y esa fuerza se llama enlace. Ahí estoy poniendo un ejemplo que de hecho van a ver que es un ejemplo más complejo, ¿sí? Y que se debe por atracciones, pero más se va a dar por compartición de electrones, ¿sí? Generalmente hay algo que se llama el octeto, donde ciertos compuestos van a cumplir el octeto, que quiere decir que tienen su capa llena de electrones y hay otros que no, ¿sale? Bueno, el enlace iónico. El enlace iónico es un enlace que se da por una compartición desigual de electrones.
generalmente se va a dar entre elementos del grupo 1 y 2A que no cumplen el octeto, que quiere decir que no tienen 8 electrones en su capa externa, ¿sí? Con elementos del grupo 4A en adelante. Ellos sí cumplen el octeto. ¿Qué quiere decir? Que son bien gandallas y se van a agenciar los electrones de los que no cumplen en el octeto. Para ellos sí cumplir el octeto y por eso es un enlace que se da de manera desigual. Y bueno, tiene que haber una diferencia de electronegatividad, que era lo que les decía, de 1.7, mayor a 1.7. Entonces, si se fijan, tengo aquí la electronegatividad del sodio es 0.93, la electronegatividad del cloro es 3.16. Si hacemos la resta nos da 2.23, es mayor a 1.7, entonces el enlace que se forma aquí es iónico. ¿Sale, vale? Ojo, esto es generalmente lo que les preguntan mucho, los que les preguntan en el examen de admisión. Les van a dar dos elementos, te van a decir, ¿sabes qué? Necesito que me digas si el enlace que se forma aquí es iónico o es covalente. Si es mayor a 1.7 es iónico, si es menor a 1.7 es covalente, ¿sale? Es muy sencillo esto, es una simple resta, el mayor menos el menor, ¿sale? Vámonos al enlace covalente. Bueno, este enlace se da por la compartición igualitaria de electrones. Todos van a cumplir el octeto en ambos casos, ¿sí? Menos el hidrógeno. El hidrógeno, de cierta manera, tiene características de no metal, tiene un valor de electronegatividad de 2.1, pero de cierta manera pues no va a cumplir la regla del octeto y genera enlaces covalentes, ¿sí? Y se da generalmente en grupos del 8, del 6A, del 4A, perdón, hasta el 7A, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿sí? La diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. En el caso de que sea menor a 1.7, el enlace se le va a llamar enlace covalente polar porque forma polos. Y en el caso de que la diferencia de electronegatividad sea 0, es un enlace covalente no polar. Y aquí tenemos un ejemplo bien claro. Ojo, no se multiplica. O sea, este enlace, aquí tenemos un enlace, ¿sale? Y este enlace es 3.5 menos 2.5 y me da 1. Quiere decir, ¿es menor a 1.7? Sí, es un enlace covalente polar, ¿sale? Y aquí, si se fijan, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces tenemos 4 enlaces covalentes polares que se representan con la resta de 3.5 menos 2.5, ¿sale? Hay que acordarse que una compartición igualitaria es que cuando cada quien pone un electrón, en este caso, si se fijan, el oxígeno está poniendo su electrón, el carbono está poniendo su electrón, y ambos generan una rayita que es un enlace, ¿verdad? Y en este caso, 2 rayitas, pues son un enlace doble, 3 rayitas es un enlace triple, ¿sí? Pero aquí tenemos 4 enlaces covalentes polares porque la resta nos dio 1. ¿Qué pasa cuando no son no polares? Es como, por ejemplo, el oxígeno que está así, que es el oxígeno que respiramos, el oxígeno molecular. Cuando el oxígeno es molecular, pues se va a formar, hay una compartición, vean, de electrones entre el mismo, entre dos átomos de oxígeno, y vamos a hacer la resta, 3.5 menos 3.5 nos da 0, es un enlace covalente no polar. En este caso tenemos 1 y tenemos 2 enlaces covalentes no polares, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque generalmente me dicen, ay, es que es 1, ¿cómo se va a unir si tiene 1? Pero ya cuando tiene este 2, quiere decir que están unidos. Un oxígeno está unido con otro oxígeno, ¿sí? Este es el caso del oxígeno, del cloro, sale también del nitrógeno gas, que también se combinan, que generalmente cuando tienen un 2 abajo, quiere decir que son moléculas diatómicas o son compuestos, ¿verdad? Si estuvieran solos como este, pues este no se va a unir nunca con nadie. ¿Por qué? Porque no tiene con él. ¿Con quién, verdad? Pero si tiene un 2, quiere decir que hay 2 que se están uniendo y que están compartiendo electrones. ¿Sale? En este caso, pues es 0, el enlace covalente es no polar. ¿Sí? Ok, sigamos. Puente de hidrógeno, este es interesantísimo y todavía sigue siendo un objeto de estudio bien cañón porque es una interacción de cargas que se da entre el átomo de hidrógeno de una molécula de agua con el átomo de oxígeno de otra, pero también puede ser con flúor, nitrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos el puente de hidrógeno en el agua. Si se fijan, estos son electrones. Este es un enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir? Que por momentos se forma un polo positivo
y un polo negativo, un polo positivo. Y al estar en contacto con un polo negativo, aquí se genera una interacción, que esa interacción es un enlace puente de hidrógeno, ¿sale? Aquí el problema de los enlaces puente de hidrógeno es que son enlaces muy extremadamente muy débiles que se pueden romper fácilmente. Los covalentes son fuertes. Los iónicos son de una fuerza media, pero los de puente de hidrógeno son súper débiles, ¿sale? De hecho, los iónicos, cuando disuelves la sal en el agua, ya lo estás literalmente rompiendo y formando aniones y cationes, ¿verdad? Ok, déjenme borrar esto. Entonces, cuando hay una interacción entre un hidrógeno y un oxígeno, o puede ser un hidrógeno con un flúor, un nitrógeno o con cualquier carga negativa, estamos haciendo un enlace puente de hidrógeno, ¿sale? Pero el hidrógeno es el factor principal, ¿sale? Ok, vámonos al que sigue. Enlaces metálicos también son un show. Los enlaces metálicos permiten a los átomos de metal estar bien unidos, ¿sale? Es lo que les da la dureza, ¿sí? Y aquí el problema es como hay una nube de electrones, ¿sí? Se llegan a tener electrones libres, por eso son buenos conduciendo la electricidad, porque tienen un montón de electrones libres. Y aquí hay una diferencia de cargas, carga negativa, carga... Y todo esto se hace una nube, ¿sí? De electrones que le da esa dureza y esa firmeza a los elementos metálicos y lo más importante es que los ayuda a conducir la electricidad, ¿verdad? Porque los electrones están ahí en una nube compartiéndose mutuamente y llega la electricidad, que es un flujo neto de electrones y puede pasar súper fácilmente por este flujo de electrones, ¿verdad? ¿Sale? De hecho, este es especialito el enlace metálico. De hecho, hay hasta inclusive una sola materia para estudiarlo. ¿Sale? Bueno, vamos a la sesión 4. Esto es súper rápido, fue súper teoría. Ya después de esta sesión y de lo que vamos de esta sesión ya no es teoría, ya es pura práctica. Entonces va a haber, hay muchos ejercicios, agarren su libro de álgebra. ¿Sale? Y aquí vamos a ver lo que es la reacción química. Bueno, para empezar, una reacción química son cuando dos o más sustancias, inclusive una, ¿sí? Se combinan para generar una sustancia con propiedades diferentes, ¿sale? Vamos a generar una sustancia que no va a ser igual a la que partimos. Un ejemplo bien claro es cuando tú tienes una hoja de papel, le prendes fuego, cuando generas la hoja, si te fijas qué va a pasar, se va a generar humo y cenizas, ¿sale? Y te apuesto lo que quieras que el humo y las cenizas no son para nada iguales a la primera, a lo que tenías al principio, que era la hoja de papel, ¿verdad? Y aquí tenemos varios ejemplos de lo que es una reacción química y por lo tanto va a haber tipos de reacciones químicas, ¿sale? Pero vamos a lo que es una ecuación química antes de pasar a los tipos de reacción química. Bueno, la ecuación química la vamos a definir como una representación gráfica de una reacción química. La reacción química, yo agarro mi hoja de papel, la prendo, se genera la ceniza y el humito. Pero no sabemos nada más, salvo las características físicas que tienen ambos, que el papel pues era blanco, hay un poquito elástico y las cenizas pues están todas negras, el humo apenas lo alcanzaste a ver, pero sí lo oliste. Entonces, pero para estudiar bien a detalle esta reacción química tiene que haber una ecuación química. Aquí les pongo una ecuación química muy simple, que es la ecuación química con la que se obtiene el agua de manera sintética, ¿verdad? Ok, bueno, ¿cuáles son los elementos que va a tener una ecuación química? Para empezar, vamos a tener, perdón, del lado izquierdo de mi flecha vamos a tener a los reactantes, mejor conocidos como los reactivos, ¿sale? Vamos a tener una flecha que nos va a indicar se produce, pero también nos puede indicar igual, ¿sí? Y de la parte siguiente, que es la parte derecha, vamos a tener a los productos. Entonces acuérdense, reactivos parte izquierda, que son estos, productos parte derecha y la flecha que nos dice se produce o igual, ¿sale? Por otra parte, vamos a tener a los coeficientes. Los coeficientes nos van a hablar de moléculas. En este caso nos está diciendo que tenemos dos moléculas de hidrógeno gaseoso o hidrógeno diatómico, ¿verdad? Y aquí no hay coeficiente, ¿por qué? Porque los
aquí debería haber un 1, pero los unos generalmente no se ponen como coeficientes en las ecuaciones químicas, ¿sale? ¿Vale? Entonces acuérdense, unos no, ¿sí? Y acá tenemos a los subíndices, ¿sí? Los subíndices nos van a hablar de cantidades de átomos, de elementos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si se fijan, este 2 me está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno, pero como hay 2 moléculas de hidrógeno, serían 4 átomos de hidrógeno en total, ¿verdad? Porque se multiplican. Por ejemplo, aquí me está diciendo que esta molécula de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Y aquí lo que me está diciendo es que estas 2 moléculas de agua tienen 2 por 2, 4 de hidrógeno y 2 por 1, 2 de oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que me da los coeficientes. Ya más adelante vamos a ver lo que es la ley de la conservación de la materia y por ende vamos a hacerla cumplir con algo que se llama balanceo de ecuaciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Vámonos a la que sigue. Ahora sí, tipos de reacciones químicas. Tenemos la reacción de descomposición. Es una reacción muy simple. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando una sustancia se descompone en 2 o más sustancias totalmente diferentes, ¿eh? No me digan, es que se pueden parecer, pero son diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos a la molécula de agua, ¿sí? Que bajo ciertas condiciones generó, o sea, se descompuso para generar 2 moléculas de hidrógeno molecular, ¿sí? Y una molécula de oxígeno molecular, ¿verdad? O oxígeno gaseoso, ¿sí? Esa es la descomposición. Entonces, otra vez, descomposición, una sustancia se descompone para generar 2 o más sustancias diferentes a la original, ¿sale? Ok, vamos a la que sigue. Síntesis, ok, la síntesis es muy sencilla porque 2 o más sustancias generan una sola sustancia, ¿verdad? Totalmente diferente a la demás. Aquí tenemos un ejemplo bien claro. Tengo el sodio, que aquí está, véanlo. El sodio es un sólido blando. 2 moléculas de sodio más una molécula de cloro gaseoso. Vean, aquí está gaseoso. Nos van a generar 2 moléculas de cloruro de sodio. Entonces, se unen los dos para sintetizar el cloruro de sodio. Entonces, es una reacción tipo síntesis. 2 o más sustancias generan una sola. ¿Sí? ¿Sale, vale? Espero que no haya dudas. Cualquier duda, pues con todo gusto me escriben y se las. Sigamos. Bueno, sustitución simple. Fíjense bien, en la sustitución simple, un elemento va a tomar el lugar, ¿sale? De otro elemento. Entonces, de cierta manera, este tomó el lugar de este para generar este y este, pues se va solito. Generalmente aquí lo que ocurre es que los cationes sustituyan a los cationes, ¿eh? Entonces aquí le voy a poner una notación, cation sustituye a cation, ¿sí? Entonces hay que tener bien claro este concepto porque los positivos son los que se van a mover, ¿sale? No los negativos. Los positivos se mueven, los negativos no. No se pueden sustituir. Hay ocasiones donde sí puede pasar eso, pero son ocasiones muy contadas. Y aquí el ejemplo bien claro, aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos al magnesio, que aquí tenemos al metal magnesio, está solo, ¿sale? Y tenemos al sulfato de cobre, que aquí lo tenemos, es una sal azul, y de repente el magnesio pues toma la posición del cobre, el cobre sale en cobre metálico y queda esta sal que es sulfato de magnesio, ¿sale? Es una reacción tipo sustitución simple, ¿sí? Vámonos a la doble sustitución, que esta es más interesante. Bueno, la doble sustitución es cuando se sustituyen ambos. En aquel, uno era el que se movía, aquí se van a mover los dos. Si se fijan, este se va a poner con este para generar este, ¿verdad? Y este que quedó solito, pues se va a poner con este que había quedado en un principio solo y genera este, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Se mueven de lugar. Entonces, positivos se van con negativos, negativos se van con positivos. En este caso, pues se suponía que este era positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, y volvemos a lo mismo. Positivo se va con el negativo contrario,
¿verdad que sí? Y el positivo original, bueno, contrario, se va con el negativo original. ¿Sale, vale? Ya más adelante les va a quedar bien clarísimo cuando hagamos reacciones de oxidorreducción. ¿Sí? El ejemplo bien claro, aquí tenemos el hidróxido de sodio líquido, lo combinamos con otro líquido que es el cloruro de cobre y nos va a quedar la sal, cloruro de sodio y el hidróxido de cobre. ¿Sale, vale? Y es una por doble sustitución. La neutralización, por ahí de los que ya vieron ácidos y bases, si no, hagan presión. Quiero saber lo que es un ácido y una base. Los ácidos y las bases, pues es la combinación, la neutralización, la combinación de un ácido con un pH a lo mejor de 1, con una base con un pH de 14, para que nos dé una sustancia que es una sal y un pH de 7. Estas dos sustancias, ¿verdad? Que es el pH neutro, por eso se llama neutralización. Entonces, la reacción de neutralización es un ácido más una base para que nos dé una sal y agua. Siempre va a ser esto. Cuando tú mezcles ácidos con bases, siempre vas a tener sal más agua. Ya más adelante te darás cuenta que, ¿qué creen? Que les van a decir, no, depende del ácido y depende de la base. Pero ahorita todo va a ser así. Ácido más base va a dar una sal más agua, ¿sale? Y lo más importante es que el pH tiene que ser 7. Entonces, aquí tiene un pH de 1, aquí tiene un pH de 14 y al final de cuentas, estos van a tener un pH de 7, que es el pH neutro, ¿verdad? ¿Sale, vale? Ok, súper bien. Vámonos a la que sigue, que es la reacción óxido-reducción. Híjole, mano, este es un temazo y de hecho espero que lo hayan visto todos, porque si no vamos a tener muchos problemas en el tema que viene. Y si se fijan, el óxido-reducción es cuando ciertos elementos ganan electrones en una reacción. En este caso, el hierro está ganando electrones, se está reduciendo y el oxígeno y el zinc, perdón, pierde electrones y se reduce. Entonces, para una reacción óxido-reducción hay que haber ganancia y pérdida de electrones y va a haber un agente reductor, que es el agente que va a perder para ser un agente reducido o un agente oxidado, ¿sale? El agente reductor pierde electrones para ser un agente oxidado y el agente oxidante que está en el lado izquierdo de la ecuación gana electrones para ser un agente reducido, ¿sale? Pero así, en pocas palabras, cuando alguien gana o pierde electrones, es una reacción óxido-reducción. Hay muchas reacciones que son iguales entre sí. Por ejemplo, si se fijan, aquí también tenemos una sustitución simple, ¿verdad? Pero también puede ser una reacción de óxido-reducción. Ok, reacciones exotérmicas cuando generan energía, generalmente en forma de calor o luz, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción donde el carbono se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono gas y aparte energía, que acuérdense que la energía se puede medir en joules o calorías, ¿sale? Dependiendo. ¿Sale, vale? Y reacciones endotérmicas donde lo que necesitas es meter energía, la energía va hacia adentro. Entonces, en este caso, por ejemplo, el óxido de mercurio, le tienes que meter energía, calentamiento o frío, dependiendo de lo que quieras, ¿sale? Para generar la reacción. ¿Sí? Ay, perdón. Y por último, la reacción de combustión. Esa es una reacción súper normal donde tiene que haber algo en presencia de oxígeno. La combustión siempre se da en presencia de oxígeno. En este caso tenemos el combustible y el oxígeno siempre va a ser el comburente. ¿Sale? Entonces, tenemos el butano, necesitamos una flamita, sale un cerillazo, sale y como hay oxígeno va a prender. ¿Y cuál va a ser el producto de esta combustión? Pues el dióxido de carbono más agua. Siempre en una reacción de combustión, los productos van a ser dióxido de carbono y agua. En caso de que la combustión sea completa, que es lo que vamos a ver y es lo que van a ver hasta la prepa. Ya van a ver en la universidad, si alguien se anima a estudiar química, ¿verdad? El caso de la combustión incompleta, que es ahí hay otros productos como el monóxido de carbono. ¿Sale? Bueno, déjenme. Pues de hecho, esta sería la clase del día de hoy. Es una clase teórica, todavía no llegamos a hacer ejercicios. Sí completen sus apuntes. Ahí hay cuadros que tienen que completar, definiciones. Chequen bien.
Si en caso de que necesites la presentación de PowerPoint o que necesites donde hacemos los cálculos, el Word, que no lo hemos utilizado en química, me lo pides y con todo gusto te lo mando. O si tienes alguna duda que digas, ¿sabes qué? Yo sigo sin entender este concepto, con todo gusto. Si tienes dudas de configuración electrónica, que de hecho es un tema súper extenso, es un tema que no es sencillo, no es que sea difícil, sino más bien necesitas tiempo. Entonces, haz presión y si no, pues con todo gusto, mándame un correo y yo con gusto haré todo lo posible para mandarte ahí un documentillo de Word. Por ejemplo, hubo compañeros que me pidieron apoyo con esto de la notación científica, con todo gusto les hice llegar un Word que diseñé, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, cualquier cosa, mándenme un mail, ¿sale? Nos vemos la próxima sesión.